Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Alabado sea Jesús. La paz del Señor sea con todos. Después de los momentos circunstanciales que hemos tenido, una vez más salimos al aire para adorar a Dios en este enfoque de las clases bíblicas semanales. El hermano Eliud Espinosa Díaz les saluda. Tenemos un comienzo hoy con una lección para un nuevo trimestre y con un tema de unidad nuevo. El tema de unidad es la respuesta de la iglesia ante los eventos globales. El tema de esta clase, la iglesia cristiana y la equidad. Se usó como lectura base Gálatas 3, versículos 22 al 29, Mateo 19, versículos 14 y 15, y 2 Samuel 9, versículos 3 y 7. Le invito a que analice y escuche con detenimiento el enfoque que le dimos a esta clase, dado que yo me atrevo a decir que probablemente no sea la expectativa que el tema le puede dar a cada maestro, pero me quise ir por ahí porque quiero que veamos algunas cosas. La Biblia establece que la paz de Dios, la intervención de Dios en el hombre sobrepasa todo conocimiento humano, que la predicación es locura para el que se pierde y que plugo a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación y por el evento de la cruz. Así es que hoy vamos a ver la iglesia frente a la equidad social. Para la sociedad civil, la equidad es el valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad. La equidad social o la justicia social son las prácticas que apuntan a que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades de desarrollo profesional y económico, así también como acceso a la salud y a la educación. O sea que la equidad es darle a las personas la oportunidad de que tengan acceso a todas estas cosas. Aunque haya quien quiera establecer que equidad es lo mismo que igualdad, en lo social tienen una diferencia. La igualdad busca tratar a las personas del mismo modo. La equidad busca tener en cuenta las circunstancias personales y establecer acciones concretas para subsanar las desventajas, de modo que todos puedan partir de una posición igualitaria. La equidad social busca favorecer a los discriminados. Piense usted, ¿por qué están discriminados? Miremoslo ahora desde el punto de vista relacionado a la iglesia, o más bien en lo que llamamos un marco espiritual. La equidad, en su significado bíblico, busca que cada uno reciba lo que le corresponde.
no solo los discriminados, sino todos. Eso no es otra cosa que balance. Y balance es sinónimo de igualar o poner en equilibrio, que cada persona reciba lo que le corresponde. Así que definida la equidad, veamos la iglesia en su esencia. La iglesia está en la tierra, pero no pertenece a la tierra. Eso conforme a la oración de Cristo en Juan 17, versículos 15 y 16. Por consiguiente, si la iglesia no pertenece a la tierra, no funciona fundamentada en las cosas de la tierra, no se rige por los eventos globales, ya que los principios bíblicos y las bases de la iglesia son inamovibles. El balance, la equidad y la justicia que la iglesia busca, que la iglesia predica y enseña, es la divina. La equidad o el balance divino significa vivir aquí conforme a lo que Dios ha establecido. Es una justicia al alcance de todos, pero no deseada por todos. Dentro de la sociedad civil y en cumplimiento de las leyes terrenales, la iglesia debe presentar una conducta acorde con la Biblia. La iglesia es de Cristo. Él la moldea y la forma a su parecer. Así que no se debe a la sociedad. Cristo le da leyes, le da procedimientos y ordenanzas. Porque la iglesia tiene su origen en Cristo, entonces su manera de ser, su manera de conducta, tiene en Cristo su origen. El origen de la iglesia es celestial. El Espíritu Santo viene del cielo y el Cristo exaltado al cielo vino del cielo y derramó su poder en la iglesia a través del Espíritu Santo. Así que la iglesia es el santuario de Dios en la tierra. De la misma manera que Cristo era el tabernáculo del Espíritu Santo, la iglesia es ahora la morada del Espíritu Santo. Entienda ahora a Pablo que somos templo del Espíritu Santo individualmente. El testimonio de la iglesia consiste entonces en que realice la obra de Cristo por medio de la dirección del Espíritu Santo. Y el testimonio de Cristo se realiza por la iglesia en la actividad de la iglesia, en la acción de la iglesia, en el poder que la iglesia tiene, que proviene de Cristo. Es Cristo operando a través de ella. Así que la iglesia va a ser y es el blanco del ataque diabólico. Tiene un camino de sufrimiento que a la larga es el triunfo de la vida nueva. Los eventos globales son parte de ese ataque satánico. Pero la iglesia al fin vencerá por causa del que la llamó. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace la iglesia frente a la equidad social? Respuesta bíblica: presentar el mensaje equitativo del cielo. Y el mensaje equitativo del cielo es el arrepentimiento. Deje el impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia y será amplio Dios en perdonar. Isaías 55, versículo 7. La equidad espiritual se consigue mediante el arrepentimiento que lleva al hombre a la reconciliación con Dios. Y reconciliar es volver algo a su estado normal. ¿Me entienden? Los contables o los que bregan con contabilidad cuando hacen la reconciliación bancaria. Y eso es llevar los balances a su estado correcto. Poner en un papel las transacciones que hizo el dueño de la cuenta y poner en el mismo papel las transacciones que hizo el banco y ver qué hizo uno que no tiene el otro, llevarlo a un match, un balance, a un pareo y entonces poner el balance a cuenta. Eso es reconciliar. Desde el punto de vista espiritual es lo mismo. Balance. Así que el balance, la equidad y la justicia que la iglesia predica y enseña es la divina. Y les dije que eso significa vivir conforme a lo que Dios ha establecido, que es o está al alcance de todos, pero no deseada por todos. La iglesia, siendo el blanco satánico, puede conseguir equidad espiritual mediante el arrepentimiento o la prédica del arrepentimiento que lleva al hombre a la reconciliación con Dios. Que se reconcilie. Le dije que reconciliar es volver algo a su estado normal. ¿Y qué es lo normal para la iglesia? Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Así que veamos la iglesia frente a la equidad, como dice el tema. Si la conducta de la iglesia no puede ser conforme al siglo, según Romanos 12, versículo 2, que dice, y no os conforméis a este siglo, renovados o transformados por la renovación del entendimiento, entonces, ¿cómo seremos reconciliados con Dios? Escuche bien, Dios hizo al hombre y le dijo, no peques. El día que peques, morirás. Quedarás separado de mí, que es lo que significa muerte. Sobre ese aspecto no hay arreglo humano posible, no hay acomodo razonable como busca la equidad civil o social. El pecado destruye y separa al hombre de Dios. Así que la equidad de la reconciliación con Dios se da en la muerte. Verifique 1 Corintios 15, versículo 50. La muerte física permite que dejen de ser las cosas materiales y comiencen las espirituales. El hombre, en su sentido espiritual, es eterno. La muerte física le devolverá el nivel de las cosas, por eso es que es equitativa. Lo llevará a un balance con Dios. Verifique Eclesiastés 12, versículo 7. No hay otra pena para el pecado, solo la muerte. Romanos 6, versículo 23. No obstante, después de la muerte física hay la esperanza de una unión eterna con Dios
o una separación eterna, dependiendo lo que la persona haya escogido. Ahí estriba la diferencia de la equidad divina versus la equidad terrenal. La terrenal o social, la equidad terrenal o social busca favorecer a los discriminados. La equidad divina está al alcance de toda persona y es la misma persona la que decide adquirirla o no. La Iglesia presenta la equidad divina conforme a 2 Corintios 5, versículo 19. El balance divino. Estaba Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a la Iglesia la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, con la reconciliación, la muerte física es una necesidad equitativa, es un acto de la piedad de Dios. Con ella, Dios está deteniendo las consecuencias del pecado, mediante entonces la solución de la resurrección. Y usted preguntará, ¿y dónde acomodamos el perdón? Si no fuera por el perdón, tendríamos muerte perpetua. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo es el perdón de Dios. La Biblia enseña que Dios justifica por gracia en Cristo Jesús a través de la fe. Esto sin las obras de la ley, sin las acciones terrenales. Pablo es el que mayor detalle da de este concepto en Romanos y en Gálatas. Si usted mira Romanos capítulo 3, versículo 21 y Gálatas capítulo 2, versículo 16, entre otras citas, va a encontrar el contraste entre la obra redentora de Cristo, equidad divina, y las obras de la ley, que son la equidad civil. Y usted va a entender un poquito mejor el porqué de la equidad divina. El Antiguo Testamento, por justicia, mayormente implicaba hallar inocente, declarar justo, declarar aprobado y aceptado ante el soberano. Pero el hombre es justificado por Dios. Dios es juez justo. No justificará al impío. Verifíquelo, Éxodo 23:7. No absolverá al culpable. Éxodo 34:7. Y medido con la norma de la perfecta justicia de Dios, según el Antiguo Testamento, nadie es justo. Salmo 143, versículo 2, e Isaías 64:6. Ahora, los mismos pasajes que afirman la justicia de Dios proclaman su misericordia que perdona. No obstante, el concepto justicia desde el principio denota fe. Verifique Génesis 15, versículo 6. Y es el apóstol Pablo quien aclara en su totalidad el concepto al ver ese testimonio. En sus escritos, Pablo contrasta continuamente la justificación evangélica por Cristo versus la justificación por las obras de la ley, y yo le añado también con mi propia o contra mi propia justicia. La justificación no consiste en que Dios haga piadosos a los impíos y luego los acepte, sino en que declara aceptos ante Él a los impíos e injustos por la injusticia imputada e impartida de Cristo, y así transforma las vidas. Eso se da en la muerte
no escatimó ni a su propio Hijo. Vea Romanos capítulo 8, versículo 10 y versículo 32. Dios habló con Abraham. Él creyó y le fue contado por justicia. En el caso nuestro, Cristo asumió la maldición del pecado por nosotros. Dios identificó jurídicamente a Jesús con el pecado e hizo que pesara sobre él la maldición. Por eso Cristo es nuestra justificación. Así que a nosotros también la fe nos es contada por justicia. O sea, que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados en la época del Antiguo Testamento, solo con miras a manifestar en este tiempo su justicia, su balance, su equidad. Vea Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31 y Romanos 3, versículos 25 y 26. Por eso, la muerte ha sido una necesidad desde el principio. No hay otra forma de recobrar la unión con Dios. Hebreos 9, versículos 27 y 28 está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Así que, hermanos, justificado por la fe, resucitaremos con Cristo a novedad de vida en la semejanza de su resurrección, de modo que la justicia de la ley se cumple ahora en nosotros, los que andamos conforme al Espíritu del que levantó a Cristo de los muertos. Esa es la equidad divina versus la equidad civil. La gracia de Dios sea con todos. Bendígales el Señor con abundancia, puedan levantarse con fuerzas en este momento que estamos pasando y sigan dándonos su respuesta a este esfuerzo que hacemos para enfocar las escuelas bíblicas semanales. Dios les bendiga mucho.